tardes, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Computación. En esta ocasión nos vemos para el segundo encuentro, en el cual comenzaremos con la unidad 2, correspondiente a los sistemas operativos. En la unidad anterior, la primera unidad, nosotros trabajamos y conversamos todo lo que era referente al computador, su arquitectura, sus partes, incluso cómo estas estaban integradas dentro de nuestro equipo y como algunas partes, como era el disco duro, la tarjeta madre, como dos piezas fundamentales del computador. E inclusive por allí les estuve explicando algunas cuestiones referente al disco duro, cómo de repente conseguimos las pistas, los sectores, cómo está su arquitectura. Pero ahora vamos a enfocarnos un poquito más es con la parte del software. Vamos a hablar específicamente sobre el sistema operativo. En primer lugar, cuando hablamos del sistema operativo, pues todos entendemos que es un programa, es el programa principal que puede tener un computador, pero recordemos lo siguiente, no solamente son los computadores que tienen un sistema operativo. Hoy en día, todo dispositivo electrónico con un microprocesador puede tener un sistema operativo. Por ejemplo, tenemos el caso de los teléfonos celulares, los smartphones, que hoy en día, pues, ellos traen su sistema operativo. Uno de los ejemplos más populares que tenemos son los teléfonos con Android, sistema operativo Android, e incluso los teléfonos de Apple, que son los iPhone, que vienen con su propio sistema operativo. Tenemos por definición de sistema operativo lo siguiente. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más útiles o más utilizados son Windows, Linux, MS2 y 2. Ok, si aquí hablamos de dos tipos de sistema operativo, el sistema operativo privativo y el sistema operativo libre, o mejor conocido como software libre. Vamos a hablar primero de lo que es el software privativo o el sistema operativo privativo. Uno de los ejemplos más populares viene siendo Windows, Microsoft Windows, que viene siendo uno de los sistemas operativos que prácticamente son los más populares a nivel mundial y conocemos que ellos tienen su licencia y pues para adquirir dicha licencia pues debe ser comprada. Pero ojo con lo siguiente, cuando hablamos de software libre, el software libre no significa que es un software totalmente gratuito, sino significa que es un software que tiene una serie de libertades. Por ejemplo, de libertad de editarlo, manipularlo, manejarlo y redistribuirlo. Son cuatro grandes libertades que posee el software libre. Ok, el sistema operativo es el protocolo básico de operatividad del computador que coordina todas sus demás funciones de comunicación, procesamiento e interfaz de usuario. Como podemos observar algunos de los ejemplos de un sistema operativo, tenemos Linux, tenemos Windows, tenemos MS-DOS y su set que viene siendo también un sistema operativo libre. Ajá. Vamos a comenzar primero hablando un poco sobre el sistema operativo más popular a nivel mundial llamado Windows. Microsoft Windows. Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía de software Microsoft Corporation, que cuenta con una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo Windows, su nombre en inglés, es decir, ventana. Una ventana que representa una tarea en ejecución. Cada una puede contener su propio menú y otros controles y el usuario acerca de o alejarse usando un dispositivo señalador o un mouse. La función principal es servir como puente entre la persona y la máquina, facilitando la interconexión o la conexión entre ambos. Ok, cuando hablamos de Microsoft Windows, nosotros tenemos que mencionar y recordar que Windows es un sistema operativo que tiene ya alrededor de casi más de 30 años, casi 40 años, dentro de todo lo que es la gama comercial o brindando su servicio. Podemos observar que Windows, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ha ido sufriendo una serie de transformaciones. Como podemos observar en la parte inferior de esta presentación, vamos a encontrar diferentes logos de los sistemas operativos de Windows que han salido al mercado durante los últimos años. Podemos observar que uno de los primeros logos de Windows es muy parecido al actual, que era Windows de las primeras versiones. Luego, Microsoft Windows mejora o cambia un poco su imagen y así la sigue haciendo sucesivamente. Cada vez que iba cambiando, que iba apareciendo un nuevo sistema operativo de Windows, ellos iban manejando, iban cambiando un poco el logo o la imagen de presentación del mismo. Como podemos ver en Windows 95, la diferencia que hay a Windows 98 o Windows 2000.
Ya cuando hablamos de lo que es Windows 2000, ya viene siendo un sistema operativo con un gran cambio. ¿Por qué? Anteriormente los Windows de los años 90, 95, 98 eran Windows que estaban basados más que todo en una interfaz bastante básica. Los menús eran un poco distintos a los que los conocemos hoy en día. Todo prácticamente eran menú que habíamos que buscar la información. Es decir, por ejemplo, la palabra inicio, en inicio buscamos, de repente se iba a buscar del paquete Office Microsoft Word, pero todo era por palabras, prácticamente todo era por comandos escritos. Pero a medida que ha ido evolucionando y ha ido pasando el tiempo, Windows ha ido cambiando su forma de entrar a los menús, ha pasado a ser mucho más gráfica y mucho más simple. Tenemos que Microsoft empezó con la asociación de Bill Gates y Paul Allen en 1975. Gates y Allen desarrollaron Phoenix, una versión de Unix, y también colaboraron con un intérprete de BASIC para Altair 8800. La compañía fue incorporada en 1981. Vamos a recordar un poquito de historia. Cuando hablamos del Altair 8800, viene siendo uno de los computadores de la tercera generación. Estos equipos prácticamente eran los que empezaron a traer un sistema operativo ya más gráfico, un sistema operativo ya, digámoslo de esta manera, con una interfaz gráfica, ya que venía la pantalla, venía el teclado y el mouse, y prácticamente fue en esta generación de computadores que los usuarios podían manejarlos con una gran facilidad, ya que venían con microprocesadores que permitía realizar operaciones en cuestión de segundos. Ya la velocidad de procesamiento era mucho más rápida, incluso pues se comenzó a pensar de que el computador ya pudiera estar en diferentes compañías y también en nuestros hogares. Ya fue algo ya mucho más casero. Ok, continuando con esta información, aquí les presento un poquito lo que es la ventana del sistema operativo Windows 7. Como podemos observar, ya la diferencia al Windows que les mencioné hace unos momentos, que eran los Windows 2000, 98, 95, y vamos a incluir allí también el ya extinto Windows XP, pues todos los comandos eran escritos. Pero al pasar el tiempo, cuando llegó Windows 7 fue una de las grandes innovaciones, porque ya no decía la palabra inicio, sino venía el botón de Windows, que lo tomábamos como inicio, y ya podemos observar que de repente acá se comienzan a utilizar los iconos dentro del menú, ya vienen siendo las imágenes un poco más grandes, ya empieza a ser un poco más visible, es decir, ya Windows viene siendo mucho más gráfico, la interfaz de Windows 7 era bastante amigable. Conforme fue pasando el tiempo, llegamos a lo que era Windows 8 y Windows 10, o como los más actualizados. Observamos que a medida que ha ido pasando el tiempo, la parte gráfica ha ido mejorando, e incluso podemos observar que muchos de los programas o aplicaciones que conocemos como el paquete Office, observen que aquí cuando ingresamos al botón de Windows, ya también el botón de inicio ha cambiado, ya no es colorido, sino ya viene con el nuevo logo de Windows. Al ingresar vamos a observar que hacia el lado derecho vamos a tener una serie de comandos o una serie de botones por imágenes que permiten ingresar directamente a los programas. Podemos observar aquí el paquete Office completo, tenemos aquí Windows, tenemos None, tenemos Excel y tenemos PowerPoint. Vienen siendo algunas de las aplicaciones ofimáticas básicas que nosotros utilizamos mucho. Pero también nos trae que si para videojuegos de Xbox, nos trae de repente para la parte de configuración de clima, mapas, en fin, trae todas las herramientas básicas que puede utilizar cualquier computador, pero aquí era mucho más gráfica la situación. E incluso si observamos al lado izquierdo se conserva ese menú de todos los programas, pero aquí cambia un poquito la situación, ya no aparece la palabra todos los programas, sino que resulta que todos los programas instalados dentro de nuestro equipo están por orden alfabético de A a Z. Ok, vamos a retomar un poquito lo que hablamos en el tema pasado, en el tema número 1, recordar un poquito lo que eran las cuentas de usuario. Recuerden que les mostré en la clase pasada lo que era un ejemplo con Windows XP. Ok, aquí vamos a seguir trabajando y seguir comentando, informando esta parte, ya que esta será pues el último tema que hablemos de las cuentas de usuario, ya que en el siguiente tema pues cambiamos radicalmente porque nos vamos a dedicar específicamente a una serie de programas. En este caso, pues recuerden que tenemos dos tipos de cuentas para usuarios, que son administrador y la cuenta de usuario, usuario limitada, que era prácticamente, la cuenta administrador era prácticamente el dios del sistema operativo, ya que tenía permiso o tiene los permisos de ver, ejecutar, instalar o borrar tanto programas como archivos que se encuentran dentro del computador.
Pero cuando hablamos del usuario limitado, ese usuario limitado dentro del sistema operativo o dentro de las cuentas de usuario viene siendo aquel que permite realizar algunas cuestiones o realizar algunas operaciones, pero tiene un límite, es decir, de repente se pueden crear archivos, guardar archivos, crear carpetas, en fin, pero la instalación de programas no lo va a permitir, ya que instalar un programa tiene que tener el permiso del administrador de nuestro computador. Ok, vamos a recordar un poquito cómo ingresar de repente a lo que era la creación de cuentas de usuario. Tenemos por aquí una ventana, una imagen. Recuerden que entramos a panel de control, luego entramos a la opción de cuentas de seguridad y protección infantil. Recuerden lo siguiente, mis estimados estudiantes, lo que les estoy mostrando por acá en esta presentación, todo corresponde a Windows 7, pero también se puede realizar las mismas opciones para Windows 8 y Windows 10. Claro, lo único que han ido cambiando un poco lo que son los nombres, pero básicamente es lo mismo. Luego de entrar a la cuenta de usuario y protección infantil, elegimos la opción llamada cuenta de usuario. Entonces allí nos va a pedir que en la administración de cuentas creemos el nombre de una cuenta, luego le demos una contraseña, la imagen, en fin. Y después al finalizar, pues creamos la cuenta y nos va a aparecer que nuestra cuenta ha sido creada. Ok, pasando ahora con lo siguiente. Dentro de las opciones que tenemos en el panel de control, vamos a hablar ahora de lo que es la apariencia y personalización. Cuando hablamos de apariencia y personalización se refiere a toda la parte de personalizar el computador tanto en escritorio, en iconos, colores, tipos de fuente, en fin, todo lo que es relacionado al uso específico del sistema operativo, aquellas cuestiones que podemos hacer cambios de configuración sin una gran necesidad de conocimiento informático, sino simplemente pues seguir una serie de pasos e instrucciones que nos permitan de manera mucho más gráfica, como lo es actualmente los sistemas operativos, para poder crear o modificar nuestro sistema operativo a nuestro gusto y deseo. Ok, ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Ya hablamos bastante sobre lo que era el software privativo. Ahora le toca el turno a lo que es el software libre. Recuerden que hace unos momentos atrás les hablé de las 4 grandes libertades que tiene el software libre, que era de modificarlo, manipularlo, editarlo y redistribuirlo. Estas son las 4 grandes libertades. Ojo, oído con esto de las libertades del software libre. Por allí les estoy dando una pista, ¿no? Pendiente con esa parte. Ok, cuando hablamos de la parte del software libre, representa la libertad de los usuarios y la comunidad a grandes rasgos, significando que los usuarios tienen libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piensa en libre como libre expresión, no en gratis. En inglés a veces en lugar de free software, decimos libre software, empleando el adjetivo francés o español debido a, perdón, mejor dicho, derivado de libertad, para mostrar que no queremos decir software es gratuito, sino software es libre de libertad. Es decir, aquella palabra de libertad o libre que viene del francés y del español, es decir, de la parte del latín, prácticamente nos da es una serie de libertades, una serie de libertad para poder modificar, mejorarlo, redistribuirlo, editarlo y estudiarlo. Claro, eso es lo que nos permite el software libre. Vamos a hablar ahora de un sistema operativo más nativo a nosotros, un sistema operativo que ya hace algunos años salió, hay algunas personas que aún lo utilizan, otras ya no, ya pues no hay muchas versiones actualizadas disponibles de este sistema operativo, pero aún sigue existiendo lo que era Linux Canaima o Canaima GNU Linux. Sucede que este era un proyecto tecnológico creado por talento nacional, es decir, por talento venezolano. Allí estuvieron grandes programadores, diseñadores de software del sistema e inclusive hubo un gran equipo de trabajo no solamente nacional, sino también estuvo asesorado por expertos a nivel mundial e internacional. Entonces tenemos que Canaima es un proyecto sociotecnológico productivo abierto, constituido de forma colaborativa por un conjunto de valores de la vida nacional que incorpora elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando herramientas y modelos productivos basados en tecnologías de la información, TIC, libres, sustentando en la comunidad Canaima, la cual está constituida por grupos de participación provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, activistas de la comunidad de software libre, estudiantes y ciudadanía en general. Si podemos leer y analizar
aquellas personas o aquellos expertos de talento nacional que diseñaron Canaima en los años 2008, 2009, ya hace aproximadamente un plazo de unos 12 a 13 años, fueron grandes personalidades tanto del mundo público o privado de la informática, ya que pues hubo la participación de estudiantes universitarios de la parte pública y privada, activistas o expertos de la parte del software libre. Recuerden que a nivel mundial no solamente es Canaima que existe, hay varias distribuciones del software libre e incluso pues ahorita vamos a hablar de otra, pero varias personalidades de estos términos de software libre aportaron su ayuda y su granito de arena para la creación de este sistema operativo. También hubo la participación de estudiantes universitarios y de ciudadanía en general con conocimiento en informática y programación. Ok, vamos a observar un poquito cómo era el entorno de este sistema operativo llamado Linux Canaima. Canaima era un sistema operativo el cual pues prácticamente igual que otros se instalaba en el disco duro, se creaba su partición, se le daba su espacio y se instalaba directamente. El computador funcionaba y agarraba prácticamente al iniciar, mostraba la imagen de distribución del Linux Canaima y luego nos daba acceso a este escritorio que tenemos aquí que era realmente bastante completo, ya que pues como podemos observar es muy parecido a Windows. ¿Y por qué se buscó esta apariencia de Windows? Muchas personas lo preguntan. Resulta que como aquí en Venezuela el sistema operativo más popular siempre ha sido Windows, se buscó que los diseñadores lo realizaran con semejanza a él, no exactamente igual, pero sí con semejanza para al momento de realizar las operaciones no haya ese choque, no haya decir, pero ¿por qué es de esta manera si yo estoy acostumbrado a otra? Y recuerden pues que todo es cuestión de costumbre, pero también el conocer nuevas funciones, nuevos sistemas, nuevos programas y crear nuevas costumbres, pues realmente es lo que nos hace progresar como seres humanos. Observemos un momento la barra de tareas que se encuentra en la parte inferior. Recuerden que hacia este lado, al lado izquierdo, se encontraba el botón de Windows, en este caso va a ser el botón de Canaima para las aplicaciones. Al abrir aplicaciones se abre un menú donde tenemos las opciones de accesorios, acceso universal, gráfico, herramientas de sistema, internet, oficina, presentación, sonido y video. Claro, a medida que vamos ingresando más aplicaciones, pues se van completando. Ajá, muchos preguntan, ¿existe un paquete ofimático para Linux o para algún sistema operativo libre? Sí, sí lo hay. Lo que es el paquete Office llamado LibreOffice. El LibreOffice es muy parecido a la parte de ofimática como lo es este Word, Excel, PowerPoint perteneciente a Windows. Ellos prácticamente tienen las mismas funciones, pero claro, hay ciertos cambios, ciertas diferencias en los nombres de los tipos de letra, en las alineaciones, en fin, pero básicamente es exactamente lo mismo. E incluso tenemos hacia el lado derecho lo que son la fecha y la hora, sonido. Tenemos también el escritorio con una cierta apariencia que se puede modificar, se puede cambiar. Tenemos la carpeta para acceso personal, incluso para ingresar a la parte de mi PC o equipo, como lo llamemos en este sistema operativo. E incluso reconoce también software, reconoce pendrives, pero hay un detalle con Canaima. Canaima no reconoce todos los programas existentes. Hay programas que no los va a reconocer y no los va a instalar. Tienen que ser exactamente programas especializados para software libre. Otra cosa importante es que el software libre no tiene virus. Es una gran ventaja porque si tenemos virus dentro de Windows, al pasar el pendrive infectado a Linux o a cualquier sistema operativo de Canaima, nos va a mostrar que no hay ningún virus. Claro, nosotros nos vamos a quedar, pero ¿por qué no hay ningún virus? Así que está el virus. Claro, el virus va a aparecer descaradamente dentro de una carpeta. Cuando entremos por Linux con algún pendrive con un virus, nos va a mostrar descaradamente una carpeta y dentro de esa carpeta va a encontrarse el archivo de ese virus. Muchos expertos informáticos lo que hacen es utilizar Canaima por medio de algo llamado máquina virtual o VirtualBox para poderlo trabajar como una segunda máquina y poder eliminar virus, eliminar algunas cuestiones que Windows no permite. Ok, vamos a hablar de otra distribución de software libre llamado Ubuntu. Ubuntu viene siendo otro sistema operativo basado en el software libre. Pero, ¿qué es Ubuntu? Ubuntu es un sistema operativo enfocado a la facilidad del uso e instalación, pensado para el usuario promedio. Es por eso su lema, Ubuntu, Linux para seres humanos. Es decir, de esta manera, Ubuntu viene siendo el sistema operativo, digámoslo, uno de los más actualizados en la actualidad, valga la redundancia, que permite a cualquier usuario poder utilizarlo, trabajarlo.
E incluso si observamos Ubuntu y lo comparamos con Linux Canaima, tiene muchas parecidos, pero también hay ciertas diferencias. E incluso, mis estimados estudiantes, para este sistema operativo también se puede hacer lo que mencioné hace rato de los virus, ya que para Ubuntu tampoco hay virus, porque Ubuntu está basado en Linux. Linux se trabaja con software libre, es decir, para este tipo de código abierto no existe un virus específico. Ubuntu está compuesto por diversos paquetes de software que en su mayoría son distribuidos bajo el código abierto y licencia libre. Este sistema operativo no tiene fines lucrativos, se consigue de manera gratuita y aprovechan las capacidades de los desarrolladores en la comunidad para mejorar sus presentaciones. Ojo con esta parte, nos dicen que es un sistema operativo totalmente libre, que está fuera de algún pago, pero resulta que a medida que vaya avanzando el tiempo iban saliendo otros programadores y crean una versión de Ubuntu especial. De repente este programador sí va a querer pues dar un precio por su proyecto, por su, digámoslo de esta manera, por su criatura, por su invención. Y pues esto es técnicamente legal, ya que las libertades del software libre permiten la libertad de redistribuirlo, editarlo y pues hasta de venderlo, ¿por qué no? Ajá, ¿cómo es el entorno gráfico de Ubuntu? Si observamos el entorno gráfico de Ubuntu, es muy parecido al de Canaima. Claro, hay algunos cambios en palabras, hay algunos cambios en algunas aplicaciones, pero podemos observar que es exactamente lo mismo, es muy parecido. Tenemos aquí también el botón Ubuntu, que es nuestro menú, despliega nuestro menú, es muy parecido porque tiene la opción de apagar, bloquear e incluso esto mantener como una invernación del equipo. Tenemos de igual manera los menús o los programas ordenados de forma alfabética en este dicho menú, pero a medida que vaya pasando el tiempo, pues nosotros vamos reconociéndolo. E incluso hay otras opciones que nos permiten nosotros utilizar Ubuntu. Antes de finalizar, mis estimados estudiantes, con esta clase de hoy, les menciono lo siguiente. Primero que todo, esta clase estaba pautada para la semana pasada, para el viernes de la semana pasada, pero resulta que a diversos compromisos de nuestra institución y de CID, incluso la semana pasada fue los actos de grado, pues no se pudo realizar esta clase. Por eso se decidió lo siguiente, que el trabajo que se realiza para esta actividad ya está montado dentro de la plataforma, pero ¿cuál va a ser el último día de chance? Será hasta el 5 de julio a las 11:59 que se cierra la plataforma para estas actividades. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino que si hay algo que no hayan entendido, por favor escríbame a través del correo eh, de nuestra plataforma o vía WhatsApp, ya saben los horarios en los que lo pueden hacer. No me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde. Nos vemos en un próximo encuentro. Espero puedan asistir o puedan conectarse de manera, puede ser presencial o a distancia. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.